día, Julio. Ay, cuánto se disfruta acá, entre los comerciales, entre un segmento de información y de comentarios. Estos programas que hay que hacerlo paralelo. Sí, invitar al público para que disfrute de esto. Miren, ya que se habla tanto de régimen de consecuencias, hoy quiero hacer énfasis en dos sentencias históricas, nunca vistas. Una en el área de derecho de autor y otra en el área de protección de medio ambiente. Porque creo que esto hay que cacarearlo, sazonarlo y celebrarlo. Una primavera para el mundo provocó que por primera vez se fallara en este sentido y que por primera vez en la República Dominicana, según dicen los expertos, los jueces hayan tomado en cuenta estas variables individual y característicos que nunca se había hecho. Entonces, para los más jóvenes, Una primavera para el mundo es un tema, es una creación de René del Risco, poeta, compositor, publicista, musicalizado por Rafael Solano, interpretado por varias voces, pero Fernando Casado. Es un tema que es un himno a la alegría, a la esperanza, al amor. No hay que ser muy sensible para que usted lo escuche y de una vez en su piel se refleje que eso se siente. Y además, aunque es un tema de varias décadas atrás, usted lo escucha y no parece un tema antiguo. Tiene un componente adicional que lo hace más significativo, que fue el contexto del 65. Imagínense, después de ese conflicto bélico, algunos le llaman revolución, otras guerra. Bueno, después de ese conflicto bélico, la sociedad enfrentada y ver un autor que nos dice, no hay sendas que nos manden hacia atrás, vamos hacia adelante, hacia el amor, deja el miedo. Imagínense eso. Y luego que René del Risco muere trágicamente en un accidente, era una manera también de honrar a ese gran poeta. Entonces, en el 2015, René Fortunato, cineasta y documentalista, saca una obra, pone en circulación una obra que tiene, el título es más largo porque se refiere al conflicto del 65, pero titulado así, Una primavera para el mundo. Pero no consulta con los hijos de René, Minerva y René, y tampoco en ninguna página, en ningún espacio del libro hace alusión a que ese es el título de un tema de René del Risco. Entonces, los hijos comienzan el proceso de demanda. Ganan, logran un primer fallo a favor de los hijos en primera instancia. Entonces, René apela y luego se logra una sentencia de la Suprema Corte de Justicia a favor de los que están demandando, de los hijos de René del Risco. Pero entonces René del Risco recurre al Tribunal Constitucional y presenta un recurso. Perdón, que yo dije René Fortunato. Es que son de René. Sí. René Fortunato va al Tribunal Constitucional con un recurso de revisión y el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. O sea que ahora René Fortunato tiene que compensar, indemnizar a los hijos de René del Risco. Estuve conversando con Edwin Espinal, el abogado de René del Risco hijo, y me dijo, permítanme leer esto porque es importante. Él dice, René del Risco nació en el 37, murió en el 72, cuentista, poeta, novelista, crítico, locutor, compositor, creativo publicitario y fundador, junto a Miguel Alfonseca, de la modernidad literaria en la República Dominicana, fue reivindicado por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional con estas sentencias de las que yo voy a hablar, de las que ya yo hablé, no voy a repetir eso. Y dice, ¿qué características tan especiales tiene eso? ¿Por qué se destaca? ¿Por qué esto está siendo un referente a nivel regional? Dice el abogado que Una primavera para el mundo de René del Risco Bermúdez alcanzó una notoriedad especial, no solo por su belleza, en la que la música también jugó un papel, recuerden, de Rafael Solano, sino también por la época y por su autor, quien al morir de manera trágica devino en una especie de mito cultural que ha perdurado a través del tiempo. Y dice que Una primavera para el mundo no se trata de un título cualquiera genérico, que además de su singularidad, está sustentado y nutrido por un contexto cultural que lo hizo indisociable de su creador. Es indudablemente, siguiendo las palabras del artículo 51 de la ley 65-00, individual y característico en el sentido del valor distintivo.
Fortunato entonces no podía usar este título sin un reconocimiento explícito de su origen y al menos la identificación de su creador. Y dice que es histórico porque es la primera vez que los jueces toman en cuenta estas variables de individual y característico. Yo lo que me pregunto, René Fortunato, que ha aportado tanto en producciones audiovisuales que ha investigado y sobre hechos históricos de la historia reciente, ¿cómo es que incurre en este error tan elemental de no cumplir con lo establecido con la ley de derecho de autor? Cuando comenzó esta situación, que lo habíamos comentado en otros momentos, yo pensé que él tenía algún recurso, pero bueno, por estos fallos en primera instancia. ¿A qué está condenado? ¿Cuál es la indemnización? No tengo las cifras, pero debe pagar una indemnización. Yo creo que la familia no está interesada. Era más simbólico. Esto. Sí. ¿Cuánto? 2 millones. Inclusive la familia yo llamé a Minerva y me dice, ya nosotros no vamos a hablar del tema. Pero yo creo que es un precedente importante y ahora que esto de plagio y la gente utiliza ideas, esto no se valora, no se toma en cuenta, hay un precedente histórico. Y el otro es en materia de medio ambiente. Fue condenado en la provincia de Espaillat el empresario Avelino Sarante y su empresa a nivel personal y la empresa también, Endi Agroindustrial. ¿Por qué? Según los jueces, estuvo contaminando por años el río Licey, el arroyo Canca, en Ceiba de Madera, en San Luis, San Víctor, en la provincia de Espaillat. Y fue condenado a 1 año de prisión suspendida, al pago de 25 millones de pesos. También debe pagar como multa, debe pagar 50,000 pesos a cada uno de los 19 querellantes, establecer una planta de tratamiento para aguas residuales y desechos tanto industriales como a nivel doméstico. Es uno de los principales productores de huevos y de pollos de este país. Ay, mi madre. Andy, sí, yo lo conozco. Endi Agroindustrial. ¿Y quién fue que cerró eso ahí? Se habla, no fue cerrado. Digo, no, ¿quién fue que? Por la Procuraduría Especializada. Ay, pero ese es el magistrado. El magistrado más duro que ha tenido medio ambiente. Pero que se equivocó entonces. Estamos hablando ¿Se equivocó, güey? No, Andy. 40 Porque esa años procuraduría funciona. Esa procuraduría funciona. Ensuciando El magistrado río Licey, Francisco Contreras. El Ay, arroyo madre. Blanca con aguas residuales, desechos de la industria. Cuchillo. 25 millones de pesos de multa. Él va a apelar ahora. No sé si esa multa se subirá, se bajará, todo dependerá de los jueces que conozcan esto en apelación. Si es el tiempo que tú dices. Ya. ¿Y qué dice? Diablo. 40 años. Y todavía pela. ¿Qué dice el Ministerio Dañó el río Público? y todavía pela. Carajo. Que Endi Agroindustrial, dedicada a la producción de aves y huevos para la venta local, nacional e internacional, Imagínate la calidad de ese producto. No compra un huevo más de eso. desperdicios, aguas contaminadas y desechos sólidos a las aguas del río Si Licey. no respeta el río, menos va a respetar a los consumidores. En sus Así operaciones mismo, no en compra un Ceiba huevo más de eso. de Madera, San Víctor, Moca. Imagínense una empresa de esta naturaleza que considere el río de donde sale el agua que nosotros bebemos, Carajo. para riego agrícola, para fines industriales, para todo, lo considere como el basurero, para los tóxicos, para los desechos de su operación industrial. No es Eso justo. está confirmado todo. Claro. Una sentencia. Pero ven acá, mi amor. Ella Cariño, está hablando de usted está sentencia. hablando con María Elena. No, yo no digo por ti, yo digo en el proceso, porque coño, una persona que produzca alimentos para la gente, ¿cómo al mismo tiempo va a matar el medio ambiente? O sea, Te mata el es contradictorio, ¿no? Eso es muy Dice el común, Ministerio Público, esta Aunque tú no lo acción creas. perjudicó las viviendas de los miembros de la comunidad Ceiba de Madera, en la provincia de Espaillat, así como también la producción agrícola en el lugar, afectando directamente las canaletas de riego de los cultivos. Oye, esa vaina. Igualmente, Uren Cuevas, que preside el Instituto de Abogados para la Defensa del Medio Ambiente, ha calificado esta sentencia como histórica. El 28 de octubre se va a leer el texto íntegro de la sentencia y a partir de ahí vamos a ver qué decidirá el señor
Abelino Sarante y su empresa, si van a apelar o sencillamente se quedan así, pero hay que darle seguimiento. Tanto la sentencia en materia de derecho de autor como esta de protección del medio ambiente son históricos, fijan un precedente y esto hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, María Elena, muy bien. Bien, bien. Cambio y fuera.